tal? En este video vamos a aprender qué es un plan de ejecución en SQL Server, cómo analizarlo y detectar problemas comunes, además de cómo optimizar nuestras consultas para mejorar el rendimiento de la base de datos. Porque no todo se trata de que funcione, también tiene que ser eficiente y estar optimizado para que cumpla con el propósito para el que fue diseñado. Y el principio, lo que prácticamente nadie quiere es que su consulta o lo que sea que esté haciendo con base de datos respecto a consulta sea lento. Realmente no sirve de mucho si solo la consulta funciona bien al principio, si al final de cuentas, cuando la tabla empieza a tener datos o empieza a cumplir con su función, se vuelve muy lenta. Básicamente es una representación visual o textual de la forma en la que SQL Server va a ejecutar una consulta, en este caso una consulta que nosotros estamos haciendo. Nos muestra que las operaciones internas que realiza el motor, los escaneos, búsquedas en índices, a veces los joins, los ordenamientos, entre otros más. Un ejemplo de cómo se podrá interpretar un plan de ejecuciones, que es algo así como una receta, que una serie de pasos, una receta que SQL sigue para devolver los resultados que pedimos. Dentro del plan de ejecución existen dos tipos principales: lo que es el plan estimado, que se genera sin ejecutar la consulta; el plan real se genera después de ejecutar la consulta, y en este caso el plan real se genera después de ejecutar la consulta e incluye estadísticas reales. Para verlo en el SQL Server Management Studio, tendríamos que irnos a la parte superior, cerca de donde está el botón de Execute, y en esa parte aparece un botoncito que dice Include Actual Execution Plan, o simplemente apretando Control N y con eso ya podemos mostrar el plan de ejecución. Ya simplemente sería el caso de ejecutar la consulta y estaría completo. Ejecutaríamos la consulta y en la parte de abajo podremos ver el plan de ejecución. También necesitamos saber cómo se lee un plan de ejecución. El plan de ejecución se llega a leer de derecha a izquierda. Cada uno de los iconos que podemos ver en el plan de ejecución representa una operación que está realizando SQL Server. Algunas de las operaciones podrían ser un cluster index scan, que es simplemente que está leyendo toda la tabla; un index seek, que busca usando un índice, que es de las formas más eficientes de búsqueda; nested loop, hash match, merge join, que es un tipo de join. También se puede ver el costo relativo, que siempre está marcado como un porcentaje. ¿Qué tablas son de las que escaneó? Si usó un índice y cuál fue de los índices que usó, cuántas filas leyó y las que está devolviendo la consulta. Algunos de los problemas más comunes detectables dentro de que podemos revisar en algunos de los problemas o signos de que una consulta es ineficiente y que podemos notar en el plan de ejecución es, por ejemplo, un table scan o un cluster index scan. Un table scan o un cluster index scan, lo único que nos están diciendo es que la consulta está leyendo toda la tabla completa o todo el índice, que se va pasando fila a fila para encontrar los datos que estamos buscando, que estamos solicitando con la consulta. Es más o menos como si buscaras el nombre de una persona en una lista sin orden. Tienes que revisar cada línea hasta encontrar lo que buscas. En teoría es muy complejo. Como tienen una diferencia entre las dos, entre el table scan y el cluster scan, sí hay diferencia. El table scan no tiene un índice agrupado, así que buscan toda la tabla. El cluster index scan, la tabla sí tiene un índice agrupado, pero no se lee todo el índice completo porque no puede usarlo de forma eficiente. El table scan es mucho más lento, y más que nada es más lento cuando la tabla es muy grande, porque va a leer absolutamente todas las filas y a veces va a leer muchas más filas de las necesarias. El cluster index, otro problema es el hash match en los joins simples. En SQL, en el plan de ejecución, es como que SQL crea una tabla de memoria, hash table, con todos los de una de las tablas, luego busca coincidencias en la otra usando esa tabla. Lo que pasa con eso es que puede ser costoso, tanto como para CPU como para memoria, entonces saturaría el servidor o simplemente saturaría con la misma consulta.
Igualmente eso pasaría si las tablas son muy grandes y si no cabe en la memoria, o sea, si no cabe en la memoria tiene que usar el disco y es un proceso mucho más lento. Cuando en el plan de ejecución vemos costos altos en una sola operación, es un costo alto en consulta, se considera arriba de más del 50%. En el plan de ejecución en SQL Server, eso podemos, la conclusión que podemos sacar es que la consulta está consumiendo la mayoría de los recursos, tanto de tiempo como CPU, memoria o tal vez incluso lectura de disco. Esta operación genera un cuello de botella y es el lugar donde más que nada deberíamos de enfocar para optimizar. Para evitar esto, lo más común es revisar índices, filtrar mejor con un where antes del join o reescribir la consulta para hacerla más eficiente. O también podrá ser actualizar estadística. Otro problema es la lectura de miles de filas innecesarias que puede pasar con cualquiera de los problemas anteriores. Eso es pues más que nada, esto en palabras simples significa que SQL está revisando muchas filas de las que realmente necesita para responder a mi consulta o a la consulta que escribimos. Es como si me imagina que necesita saber el precio de un solo producto, pero pues SQL tiene que buscar entre miles y miles de productos que pueden llegar a estar en la tabla para simplemente de la manera más simple de evitarlos es usar filtros específicos, ya sea un where o un join. También podemos verificar el plan de ejecución para detectar dónde están las lecturas excesivas. Para revisar los ejemplos de la vida real que creó una tabla, más bien una base de datos que se llama prueba, en donde creé dos tablas, una tabla clientes y una tabla pedidos. En la tabla clientes está ID cliente y nombre. Y en la tabla pedidos nada más tenemos el ID del pedido, que es la llave primaria, y el ID cliente ejecutaría como la llave foránea del cliente, producto y fecha. Para hacer la prueba agregué cinco clientes de prueba y generé pedidos aleatorios. Generé 1000 pedidos aleatorios para poder hacer las pruebas de qué es lo que pasaría. Lo primero que vamos a hacer es un filtro sin índice con un table scan. Para ello vamos a hacer un select de productos. Al ejecutar la consulta del select, hace un cluster index scan, como podemos ver en el plan de ejecución, se puede ver que es un costo bastante alto. Y podemos ver que el plan de ejecución muestra un cluster index scan de pedidos. Y como podemos ver, en el caso de esta consulta, que es un select de pedidos donde el producto es igual a producto 100, no es igual a producto 200. El problema principal radica en que SQL Server va a hacer una tabla scan, va a leer todos los registros de la tabla pedidos para encontrar la coincidencia y esto va a hacer que sea muy ineficiente la tabla, más si llega a tener muchos datos. También te va a generar una alta carga de lectura del CPU, igual que con el table scan. Búsqueda completa sin usar un índice. La solución más eficiente es crearle un índice para hacer el filtro. Y al repetir la consulta, el plan de ejecución cambia a un índice que se busca las. Ahora vamos a hacer un join igual, un join de clientes con pedidos, que pueda convertirse en un hash match y un cluster index scan. Y como podemos ver, nos generó un hash match de costo 73, un cluster index scan de costo 11 y otro cluster index scan de 15, uno de clientes y uno de pedidos. El problema es que la columna y de cliente en pedidos no tiene índice y el plan de ejecución va a mostrar esos resultados. Y de las principales consecuencias que va a tener es una mala eficiencia, va a leer todos los datos de la tabla pedidos y comparar registros usando una tabla hash.
y eso va a hacer que haya un alto consumo de memoria y de CPU. Y igualmente como para el otro, la solución más adecuada es crear un índice en pedidos con un ID cliente. El nuevo plan usaría un index para acceder a pedidos y después se haría un nested do que es mucho más eficiente para pocos registros. Digo los 418 de 418, que son los datos que están ingresados en la tabla, los datos de prueba que se ingresaron. Ahora, llegando a la conclusión, los planes de ejecución realmente son herramientas fundamentales e indispensables para cualquier desarrollador. Permite detectar cuellos de botella que básicamente hacen ineficiente cualquier cosa que tengamos. Escaneos innecesarios y usos costosos que igualmente harían que nuestras consultas pasaran al principio si las tablas no tienen muchos datos, no hay mucho problema, pero conforme vayan creciendo, el problema se va intensificando. Con simples ajustes como crear un índice, básicamente podemos reducir el tiempo de respuesta y probablemente el uso de recursos. Y por mi parte sería todo.